Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Hoy en un nuevo programa de Matices, este programa de profundidad, de análisis de la realidad nacional e internacional, que busca establecer las tendencias y los fenómenos que ocurren en Costa Rica y el mundo para que usted se forme una mejor opinión. Hoy tenemos un tema muy importante. Estamos intentando respondernos a la pregunta si se deberían eliminar los bonos electorales. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido claro e insistente además en que los bonos electorales son un sistema opaco de financiamiento de partidos y esto no se logró reflejar en la última reforma del Código Electoral por la resistencia de los partidos políticos. Después hubo una acción de inconstitucionalidad que le tocó resolver a la Sala Cuarta, donde el tribunal insistía en que no se utilizaran los bonos. Todos los partidos políticos participantes en la campaña electoral anterior respondieron que sí eran necesarios. La Sala Constitucional hace un voto, declara sin lugar, pero hace una interpretación por la cual mete algunos requisitos en el uso de los bonos que digamos que lo logra hacer un poco menos opacos. Sin embargo, el tribunal ha insistido que sigue siendo un sistema opaco. En su rendición de labores, el presidente del Tribunal de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, fue claro en que insistirán nuevamente en que se eliminen los bonos, con la desventaja para el tribunal que estas reformas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, es decir, son los partidos políticos los que tienen que adoptar las reformas. Hoy hablaremos de todo este tema. Tenemos un invitado aquí en la cabina, tenemos varios vía telefónica porque los cambios de clima nos están pasando factura a los invitados de Matices. Hay algunos afectados por la garganta que solo pueden salir brevemente con nosotros, así es que a esta hora 2:07, recordándoles que nos puede escuchar en vivo en 93.5 en FM, que nos puede escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y que nos puede observar esta noche en diferido a las 8:30 en Canal 2, La Imagen de la Radio. Puede comentarnos en tiempo real y hacer sus reportes de sintonía desde ya a través de @monumentalcr y del Facebook Noticias Monumental. Vamos, como en todos los programas de Matices, con nuestro boceto. Es un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez y regresamos a iniciar la conversación sobre este interesante tema. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El debate sobre el uso de los bonos electorales prevaleció durante las pasadas elecciones. Es importante recordar que los bonos se financian por medio de la deuda política, correspondiente al 0.19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a las elecciones, según lo establece la Constitución Política en su artículo 96. Únicamente tendrán derecho las agrupaciones que alcancen una cifra mayor al 4% de los votos. El 1 de abril de 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó una reforma al Código Electoral para evitar esta modalidad de financiamiento en los partidos políticos, porque lo consideraron que atentaba contra la transparencia. Posteriormente, la Sala Cuarta declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad y habilitó el uso de los bonos electorales para que los partidos políticos financien sus campañas. Eso sí, determinando que habrían requisitos para utilizarlos. El Tribunal Constitucional determinó que los bonos solo se podrán ceder a personas físicas, a favor de bancos del Sistema Bancario Nacional o medios de comunicación. No obstante, el pasado informe del Tribunal Supremo de Elecciones manifestó que continuará insistiendo ante la Asamblea Legislativa en la eliminación de los bonos electorales. ¿Se deberían eliminar los bonos electorales? En Matices le damos algunos tonos del tema. Diferentes colores.
diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:10. Ya escuchábamos el estado de situación que nos hacía Isel Martínez, nuestra productora. Voy a presentarles a nuestro invitado aquí en cabina. Está con nosotros Diego Brenes, del Tribunal Supremo de Elecciones. Él es secretario del IFET, el Instituto de Formación y Educación en Democracia. Y vía telefónica estarán con nosotros don Olivier Pérez, presidente del PAC, don Gerardo Vargas, presidente del PUSC, y estamos en tiempo real intentando localizar a otros ex candidatos presidenciales para que nos den su visión de qué es su visión de los bonos electorales, si se deberían de eliminar o no. Pero bueno, Diego, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un placer compartir en este programa. Y pues desde el Tribunal Supremo de Elecciones el agradecimiento por esta invitación para repasar estos temas. Es cierto que las elecciones, que si se quiere es lo más visible de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pues ya terminaron. No obstante, sigue el tribunal con muchas otras tareas, y entre ellas es un momento oportuno para reposadamente pasar a revisar las reformas electorales que en el caso concreto de los bonos y en otros temas pues ya se empiezan a plantear. Diego, intentemos empezar por lo básico para llevar a nuestros oyentes y televidentes, digamos, en un recorrido. ¿Qué son los bonos? Porque todo el mundo oye de los bonos, pero en realidad poca gente, a excepción de los periodistas que tenemos que aprendernos obligatoriamente que son bonos, y de la gente que compra los bonos, es un concepto un poco difícil de manejar, que son bonos de cesión. Los bonos de cesión son bonos de inversión. Aquí en la lógica de lo que es el financiamiento político, ya se repasaba muy bien en la nota inicial, hay la posibilidad de que los partidos políticos, del dinero que van a recibir a propósito de una elección, cuando superen un mínimo necesario de 4% de los votos o alcancen un diputado, ese dinero lo van a recibir después de la elección. No obstante, es lo cierto que los partidos políticos necesitan el dinero de previo. Y una de las herramientas que tiene nuestra legislación para que los partidos políticos puedan tener ese dinero de previo es colocarlos vía bonos, como compraría uno un bono de inversión en un banco. Y aquí, el decirlo con toda la transparencia del caso, no necesariamente estamos hablando de una compra de un bono que hace un costarricense, una persona física, por mera lealtad a un partido político. Aquí hay una inversión. Por el código electoral, los partidos políticos pueden rebajar, y justamente es donde está el negocio, vender el bono en un 10% menos de lo que vale. El partido pierde ese 10%. Que la persona que lo adquiere está en esa expectativa de ganar, de cobrarlo después con el resultado de una elección. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese partido no tenga un resultado electoral exitoso, y ese bono pues no lo pueda cobrar. Si lo puede cobrar, que es lo que estiman muchos, lo cierto es que entonces se va a ganar esa diferencia, ese 10% que el partido inicialmente pues le cedió. Entonces, hablar de que es una inversión, una compra de un depósito, llamémosle si se quiere, un partido político, donde el partido pierde un porcentaje, pero a cambio recibe ese dinero, y después de las elecciones, con la deuda política, la persona que lo compró va a redimir ese bono. Y aquí es donde ya empezamos con lo escabroso y lo complicado de entender déjame un momento antes de ir a lo escabroso. Voy a intentar ponerlo aún todavía en términos más sencillos, y me guía si en algún momento cometo una falta en explicación. Voy a poner un partido de ejemplo, el partido de gobierno, el PAC. Resulta que el PAC emite bonos. Y entonces yo soy una persona común y corriente que me dicen, vea, quiere un bono de 1 millón, se lo vendemos a 900,000. Usted nos da los 900,000, pero cuando el Tribunal Supremo de Elecciones, después de las elecciones, nos dé la plata, yo le pago 1 millón. Ahí está mi ganancia del 10%, y esa es la forma como se financian los partidos políticos, ¿verdad? Ahora bien, hay partidos que emiten bonos A, B, C, D y un montón ahí infinitamente. ¿Qué son? Así. Antes de ir a eso, la plata que recibe, la plata que proyecta más bien el partido, de lo que va a recibir lo basan las encuestas.
que ese es un tema que ahora más adelante entramos, porque entonces las encuestas se vuelven cada vez menos confiables de los resultados electorales finales. ¿Por qué se venden en emisiones A, B, C, D, etcétera? Porque tenemos que pasar a lo escabroso del tema, porque desde un inicio el tema es escabroso. El tema nos lleva a ello. De buenas a primeras, y el ejemplo, así como usted lo pone, está genial. Ese es el propósito de un bono, llamémosle que un partido solo emita pues serie A. Lo que la serie quiere decir es la prioridad en la forma de pago que va a tener ese bono. ¿Qué debería hacer un partido político? Emitir bonos en razón de un porcentaje cercano a lo que efectivamente va a recibir, de manera tal que todos los bonos que coloquen puedan ser debidamente pagados. Y hecho esto así, pues incluso de poco importaría la serie, porque en principio podría ser una única serie que se va a pagar. Ahora, ¿para qué se hacen las series? Las series se hacen para una prioridad de pago. Y entonces nos encontramos con algunas agrupaciones políticas donde estas series las llevan a la letra Z, asumiendo incluso no solamente el partido, sino el comprador, que probablemente ese bono no se le vaya a pagar. Y aquí entonces vamos también a lo escabroso, porque justamente podríamos estar teniendo personas que compran el bono a sabiendas de que no van a recibir nada a cambio. Y esto no es otra cosa que una suerte de una donación encubierta. Para evitar estos juegos, si se quieren, de donaciones encubiertas, para evitar además que los bonos valgan lo que las encuestas dicen que valen, es que justamente la propuesta del tribunal pasa por eliminarlos, y pasa por eliminarlos de raíz, como un todo. De hecho, Randall, usted mencionaba el antecedente de la Sala Constitucional, que es importante porque cuando los bonos estaban suspendidos por aquella medida cautelar de la Sala Constitucional, fue lo que llevó al tribunal en una alerta a los partidos políticos, porque de hecho así sucedió. Arrancarían en octubre del 2013 las elecciones sin esa posibilidad de dinero, llevó al tribunal a esta propuesta. Pero además también, cuando vemos el voto de la Sala Constitucional, lo que nos encontramos son tesis divididas. Hay votos salvados de 2 magistrados donde le dan la razón al Tribunal Supremo de Elecciones y entienden que los bonos son inconstitucionales. Hay otros que razonan diferente, no lo declaran con lugar, pero sí incluso aclaran el escenario en el cual pueden jugar los bonos, que es solo personas físicas, excluyendo a las personas jurídicas que sí podían burlar esa prohibición que estaba, hay que decirlo, porque entonces también en el viejo sistema que teníamos antes de esta resolución de la Sala Constitucional, las personas jurídicas que no pueden aportar a los partidos políticos finalmente lo hacían a través de los bonos donde no tenían la prohibición, con el agravante que además en este país la nacionalidad de la persona jurídica lo es por estar acá, no por la nacionalidad de las personas que están detrás de una personería jurídica. Eso significa que antes del voto de la Sala Constitucional ocurrían 2 cosas. Ninguna empresa, estoy refiriéndome a personas jurídicas, pero llamémosle empresa para hacerlo más sencillo aún, y que ahora Diego usaba el término escabroso, era precisamente no donar porque no podían, pero podían comprar bonos incobrables, que ellos sabían que era incobrable, y se convierte eso en la práctica una donación. Claro. Si yo compro un bono Z, ya sé que no me lo van a pagar, es prácticamente una donación. Y segundo, en el Código Electoral está prohibido que los extranjeros aporten a las campañas políticas. Eso significa que si un italiano tiene una empresa radicada en Costa Rica, la empresa, cuando compraba el bono, indirectamente era el extranjero donando o el extranjero comprando, aportando de alguna forma. La Sala Cuarta en esta votación 5-2, si no me falla la memoria, ¿te acordás cuáles son los 2 magistrados que salvaron? Armijo y Cruz. Salvan el voto, que incluso es interesante, es muy interesante porque además en las tesis de estos 2 magistrados hay un reconocimiento a la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones en lo que es esta materia. El magistrado Rueda también hay una excepción, digamos, hay un razonamiento diferente en su voto, de manera que incluso yo lo entendería como un voto también aparte del de mayoría propiamente. Pero lo interesante es que incluso en el seno de la Sala Constitucional, este es un tema donde las tesis son divididas,
Y en esta limitación que comentamos de los extranjeros, ojo que incluso es en la propia constitución política donde de previo se dice que los extranjeros no pueden participar. De manera que entonces se estaba violentando eso. Pero además, el tema ya no solamente es escabroso, sino también es perverso, porque finalmente, y hay que explicarlo, en el repaso que hacíamos de cómo colocar un bono, cada quien coloca los bonos en razón de que tanto se estima que le va a ir de bien en una elección. Y aquí las encuestas estarán entonces intrínsecamente ligadas a lo que será una colocación de bonos, porque evidentemente un partido con la mejor buena fe de hacer una serie de bonos bien rigurosa, de acuerdo al capital que estima puede cubrir, incluso no solamente con deuda, eventualmente hasta podrían ellos mismos sacar de su propio bolsillo, ¿verdad? Lo cierto es que los bancos han entendido que las encuestas son claves para ese préstamo que hacen de dinero para la inversión de bonos. Y aquí entonces un bono termina valiendo lo que las encuestas nos dicen que vale un partido político. Y creo que la elección 2014, todo el proceso, sí hay, pues vamos a ver, hay muchos temas fascinantes en esta elección, pero sí hay uno que requiere un análisis minucioso, es el tema de las encuestas, con resultados radicales desde que arrancó la convocatoria hasta el propio día de las elecciones, por lo menos en la primera vuelta. Claro, sobre todo porque nadie dice que las encuestas estén mal. Lo que pasa es que las encuestas reflejan una fotografía del momento. Y al parecer, según esta elección, lo que ha pasado es que la gente se decida en los últimos 3 días o 4 días, cuando ya no hay encuestas. Es decir, es imposible medir el caudal. Pero además yo creo que a los deudores de bonos les pasa lo que nos pasa a los medios de comunicación. 3 días antes entrevistamos a cualquiera de los 13 candidatos presidenciales y todos van a ser presidentes, ¿verdad? Porque a todos los tracking internos, que son las encuestas que ellos mismos hacen en los estudios, a todos les das para ser presidentes, ¿verdad? Y usted dice, bueno, esto es increíble, vamos a tener 13 superiores a 40% en las elecciones. Y eso es lo que usan, y así lo calculan. Con el agravante, Diego, que en 2010, recuerdo, hubo partidos políticos que no les alcanzó para pagar la mitad de los bonos. O algunos que proyectaron bonos como si fueran a tener el 100% de los votos de las elecciones nacionales. El actual partido en el gobierno, en las encuestas de noviembre, aparecía con un 5%, que evidentemente con ese 5% frente a otros que tenían un 20%, era con lo que se tenía que presentar a negociar ante los bancos para la colocación de los bonos. Sin duda, los bonos, y así lo ha sostenido el Tribunal Supremo de Elecciones, pues llevan a un tratamiento no equitativo de las diferentes agrupaciones, no solamente para aquellas que estén cuando menos posesionadas en las encuestas, sino principalmente para las nuevas o para aquellas agrupaciones con un menor caudal. Pero además resta transparencia, y cuando hablamos de que personas extranjeras pueden infiltrarse en la compra, o podían por lo menos en la compra de lo que eran los bonos, esto nos resta, y así se ha sostenido por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que dineros bastante más opacos, oscuros, puedan entonces estarse filtrando en la política. Y repito palabras de la presidencia del tribunal cuando dice que esto es un cáncer que hay que extirpar de raíz, en el sentido de que no favorece en absoluto la equidad de la contienda, y de allí que la propuesta del tribunal sea eliminarlos de un todo y acompañar, eso sí, la eliminación de los bonos con otras medidas paliativas que permitan entrarle al tema en su justa dimensión, porque en el fondo lo que estamos hablando es que los partidos políticos, y el Tribunal Supremo de Elecciones apuesta por partidos políticos fuertes, requieren el dinero de previo a la campaña. No después cuando probablemente muchos van a estar bastante necesitados, ¿verdad?, de dineros, a pesar de que la misma deuda política la recibe incluso con bastante posterioridad, de manera que es de previo. Y una de las medidas que el proyecto propone, se entiende muy bien con la eliminación de los bonos, pasa por aumentar el porcentaje del adelanto que se hace de la deuda política. Sí, porque se hace un adelanto, ¿verdad? De un 15%. De un 15% del total.
Vamos, el 15% se distribuye, el 15% de lo que se va a repartir como deuda. Aquí, para seguir con el orden cronológico, en noviembre, si no me falla la memoria, la Sala Constitucional emite su votación y dice, no, un momento, esto está muy opaco, de ahora en adelante los bonos no los va a poder comprar empresas, solo personas costarricenses con la cédula, y tienen que ser a favor de los bancos estatales o los medios de comunicación. Si hay algunos medios, incluyéndonos, se los cuento, aquí en Monumental, que no aceptamos bonos electorales porque habíamos tenido muy malas experiencias en el pasado. Con un dato interesante, porque también creo que en algunos análisis que se hacen de las elecciones se dejó, vamos a ver, de menos el tema de cómo justamente el que no se tuviesen los bonos, porque estos se habilitaron hasta noviembre, influyó en el tipo de campaña que teníamos. Sí. Algunos decían allá en octubre que la campaña estaba muy fría. Bueno, yo discrepo, porque incluso en foros como este el debate siempre estuvo, y fue un debate sesudo, pensado, con criterio. El mismo hecho de que los partidos políticos no hayan tenido esos bonos de inmediato llevó a una campaña diferente, y a mí me parece que es una campaña muchísimo más madura, muchísimo más de altura. Y cuando hacemos repaso, mencionaba usted, don Randall, el tema de que cómo el costarricense se está decidiendo a votar en los últimos días, cuidado, y en el fondo, con las redes sociales que juegan mucho y que en estas elecciones fueron claves, cuidado, lo que tenemos que revisar es si 4 meses de elección o de proceso electoral, para aclarar, es exagerado. Yo soy de quienes todos los días se confirma en que podríamos revisar un proceso, una campaña electoral de 2 o incluso un mes, donde podamos recibir en ese mes toda la información del caso. Pero bueno, lo cierto es que haber eliminado, por lo menos cautelarmente, temporalmente, los bonos, hizo que los partidos políticos recibieran ese ingreso hasta diciembre, incluso la gran mayoría en enero. Diego, no sé si tenés el dato a mano, ¿cuál fue el partido que más usó bonos en esta elección? No tengo el dato a mano, se los podemos facilitar, porque sí que recuerdo lo que estamos conversando, que al mes de diciembre, Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Frente Amplio y PAC eran de los pocos que estaban jugando con inversiones de bonos, y relativamente modestas si se comparan con otros anteriores. Años. Bueno, quiero agradecerle, son las 2:27, a don Olivier Pérez, el presidente del Partido Acción Ciudadana, que está con nosotros vía telefónica. Don Olivier, muchas gracias por estar aquí y por su accesibilidad. Además, sabemos que tiene un problema de salud. Los cambios climáticos nos pasan factura a todos, pero le agradezco su disponibilidad para estar con nosotros vía telefónica. ¿Qué le parece todo esto de los bonos electorales? Hoy estamos intentando responder a la consulta si se deben eliminar. Don Olivier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los escuchas, aquí un poco afónicos, y estamos a la orden para servirle. Sí, sobre los bonos estaba escuchando. Debo aclarar primero que el Partido Acción Ciudadana no utilizó la forma de bonos en esta ocasión, en esta campaña. Todo fue hecho a través de un fideicomiso, por medio de un banco autorizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, una modalidad nueva para todos los partidos políticos y que nos costó bastante el inicio, consecuencia de que era una experiencia nueva y los bancos pues no estaban al tanto, no habían trabajado con ningún partido. Y eso también, tuvimos dificultades con algunos bancos de la banca nacional, por lo que al final terminamos haciendo la transacción con un banco privado. Siendo ustedes al lead de la transparencia, don Olivier, ¿qué le parece esta propuesta en la que ha insistido el Tribunal Supremo de Elecciones de desaparecer los bonos electorales de las campañas y generar alguna otra forma de financiamiento? El problema exactamente no son los bonos, el problema es los partidos pequeños tienen poca accesibilidad, poco acceso al financiamiento de la campaña política, especialmente por la deuda política. En este caso nos tocó, ya porque ustedes recuerdan, había un recurso ante la Sala Constitucional, que buscar otro medio, otra forma. Pedimos autorización al Tribunal Supremo de Elecciones. Iniciamos el proceso, como le digo, con la banca nacional, pero el atraso fue muy largo, mucho tiempo, entonces pasamos a la banca privada y lo logramos. Hay un control mayor, eso sí,
Definitivamente tuvimos más auditores, ya no es solamente el auditor externo y interno del partido, sino también el auditor de el banco, el auditor del fideicomiso, la gente que tienen que ver constantemente en reuniones que teníamos que tomar con la gente del fideicomiso, del banco y de la tesorería, para que semana a semana se fuera llevando el pulso de los gastos. Y siempre, el gran problema siempre es que la única medición son las encuestas, y como ustedes habrán dado cuenta, nos costó bastante convencer al banco de que las encuestas no estaban diciendo toda la verdad y que nosotros teníamos nuestro propio medio o forma de demostrar que teníamos capacidad de pago y que teníamos bastante gente que estaban dispuestos a votar por nuestro partido. Don Olivier, siendo usted una persona tan preparada, pero no solo eso, sino siendo el presidente del partido que logró ganar las elecciones, ¿qué mecanismos le pasan por la cabeza en lugar de financiar campañas con los bonos electorales? Bueno, no entiendo la pregunta, pero los bonos han sido criticados por el mismo presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice que es un medio perverso de financiar las campañas electorales, que se han usado para muchas cosas y se han puesto en muchas situaciones que no necesariamente sea para financiar la campaña, y que finalmente pues también algunos partidos ya hemos visto que sacan bonos de la A a la Z y quedan grandes cuentas pendientes por pagar. El fideicomiso, como fue en esta ocasión, puede haber otro medio, otra forma financiera. No tengo claro que existan alguna, ni ningún partido lo intentó en esta ocasión. El fideicomiso por lo menos es una forma en la cual un banco, luego de hacer todos los estudios, y junto con el partido y con la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones, se da un proceso de financiamiento donde tanto el partido tiene que ponerse a fondo a valorar todo lo que está haciendo y convencer al banco de que tiene los simpatizantes suficientes para una votación, y hay un control, como le digo, un control del partido a través de los contadores, auditores, tanto internos como externos, un control del banco a través del fideicomiso, que tiene sus auditores también, y un control del Tribunal Supremo de Elecciones, que en esta ocasión estuvo muy acucioso, muy dispuesto a darle seguimiento paso a paso a toda la campaña. Don Olivier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Usted dijo ahora que les exigió más controles, el uso del fideicomiso. ¿De alguna forma usted cree que esto sume a la transparencia en los partidos políticos? Definitivamente sí. Como le digo, el problema no es tanto el asunto de si es a través de un fideicomiso o a través de bonos, sino que debe ser más justa la distribución de la deuda política, porque hay partidos pequeños que definitivamente no van a alcanzar ningún financiamiento por la forma en que está actualmente la ley. El fideicomiso sí hace más transparente el asunto, porque se lleva un control de día a día de cómo se está haciendo la campaña. El asunto de sí también aumenta un poco el costo, porque las encuestas debimos pagarlas también del fideicomiso, para que el banco estuviera realmente enterado de primera mano de cuál era la situación del votante a través de encuestas que se hacían por entes o órganos o gente que estaba siendo pagada directamente por el fideicomiso, de donde tiene parte el banco y el partido. Lo único difícil también es el número de encuestadoras en el país y la gente que participa en ella, que ya tiene una metodología que no necesariamente está demostrando la realidad del votante y que no es fácil de todas formas. Don Olivier, le ruego que se mantenga en línea telefónica un instante. Bueno, y hay algunas otras encuestas que tampoco salen publicadas o no las publican los medios de comunicación, pero me interesa que escuche la posición de don Diego Brenes del Tribunal Supremo de Elecciones. A mí me parece muy valioso lo que dice don Olivier, en el sentido de que el fideicomiso, obligado por la coyuntura en la campaña electoral de este año,
hizo más transparente el proceso, pero no necesariamente más equitativo, Diego. Es muy interesante y le agradecemos a don Olivier la aclaración, porque efectivamente en el caso del Partido de Acción Ciudadana no fue una colocación de bonos, sino fue el fideicomiso, la figura que de la mano con el Tribunal Supremo de Elecciones se llegó a todas las reglas que llevaron y que permitieron esta figura del fideicomiso. Tan es así que incluso no estaban los bonos y se podía apostar por esta figura, y aquí hay decisiones que pasan por cada partido, por cada agrupación política, de decidir cuando ya se habilitaron los bonos por cuál se apostaba. Y hay un ejemplo en el Partido de Acción Ciudadana de seguir con los fideicomisos. Casi que si uno hace la diferencia entre un fideicomiso y un bono, la esencia está en más controles, como decía don Olivier. Eso, efectivamente, con el banco, pues ese banco va a ser más celoso de qué es lo que está prestando y a quién se lo está haciendo, y con el voto de la Sala Constitucional, los antiguos bonos vienen a quedar muy parecido a como quedó el fideicomiso. Justamente por eso el mismo tribunal entendía que con la figura del fideicomiso los bonos podían mantenerse fuera, suspendidos, del ordenamiento, los entiende incluso inconstitucionales, y allí los deja de lado. Datos que usted me comentaba, y aprovechando don Olivier, me contribuyen, me ayudan los compañeros del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en el dato de cuánto se colocó, en algunos casos por bonos, en otros casos por fideicomiso, incluso en algunos casos con mezclas de ambas figuras. Liberación Nacional colocó 8.375 millones, en segundo lugar Movimiento Libertario colocó 5.100 millones, y los fideicomisos del PAC, que fueron solo fideicomisos, efectivamente son 3.700 millones. Ahora bien, para que también nos hagamos una idea del porcentaje y cómo se manejan lo que es la liquidación de estos certificados, no necesariamente es un 100% de las series lo que finalmente se acredita. Por ejemplo, Liberación Nacional andará para arriba del 50%, tengo entendido incluso de los datos que me dan, que en series de algunas de las agrupaciones políticas, solo la serie A va a ser reconocida, ya incluso la serie B, ni siquiera para la serie B se va a reconocer. A propósito entonces de ese juego en el que pueden entrar las agrupaciones políticas, que llevan a ese apelativo, se insiste, de perverso, ¿verdad? Y nada más para escuchar la reacción de don Olivier. Después, Diego, ¿cuál es la propuesta entonces de financiamiento? Ahorita volvemos a los bonos que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, para ver qué le parece al presidente del PAC. Sí, varias son las alternativas. En primer lugar, y la mencionábamos, los partidos políticos requieren el dinero de previo, entonces pasar del 15% que actualmente la deuda política se puede adelantar, pasar a un 50%, que sea más lo que los partidos políticos con garantías líquidas puedan recibir de previo una elección. Garantías líquidas son propiedades, carros, lo que sea que puedan poner a responder. Si el partido político no llega a esa suma que se le prestó en su deuda política, que se le vaya a rebajar de ahí, pues otras alternativas como bienes, inmuebles, muebles, que respondan por ello. Esto se dificulta sin duda efectivamente según la naturaleza de cada partido político, pero por lo menos amplía una opción. A sabiendas de que no todos tienen esa capacidad de endeudamiento, es que la reforma se acompaña de otras medidas que pasan por abaratar el costo de la campaña, que pasan por disminuir los gastos que los partidos políticos tienen de cara a medios de comunicación, para poner datos de todo lo que conllevan los gastos, los partidos políticos, organización, capacitación, propaganda. Hay 1/3 de esos gastos, que son aproximadamente 6.000 millones de colones, que lo son en radio y televisión. Siguiendo otros ejemplos, y esto podemos profundizar, pero siguiendo experiencias exitosas de México, Argentina, Chile, la idea del Tribunal Supremo de Elecciones pasa entonces por abaratar los costos de las campañas, haciendo que en el uso que se hace del espectro electromagnético, una parte, media hora, lo que propone el proyecto de ley, de reforma de ley, media hora diaria, sea un tiempo que se destina a todos los partidos políticos, administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que entonces esto es una de tantas medidas que abarata esos gastos. Hay otras, como por ejemplo que el transporte sea gratuito el día de la elección, otras que pasan por
publicaciones que tienen que hacer los partidos políticos en diarios nacionales de todos sus donantes, pues que esto se publique en la página web del tribunal y así también se le abarata de una u otra manera estos gastos a los partidos políticos. Don Olivier, ¿a ustedes qué les parecen estas propuestas que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones para intentar de alguna forma corregir ya no solo la transparencia, sino ser más o hacer más equitativa la deuda política, don Olivier? Todo lo que sea quitarle a un partido político la responsabilidad de administrar semejante cantidad de dinero, porque yo no sé cuál empresa puede gastarse de 3 a 8 mil millones de colones en una campaña de 3 meses o 6 meses. Eso es una suma bastante grande, bastante considerable, con personas que empiezan a administrar ese dinero, la mayoría aprendices o con ideas diferentes a lo que es la administración de dinero de fondos públicos. Es un asunto muy delicado. Aquí la idea, y es bastante razonable las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones, es que efectivamente el transporte público es del Estado, igual que el espectro radiológico de radio y televisión es del Estado, y sería bueno que el Tribunal Supremo de Elecciones sea el órgano o el ente estatal que se haga cargo de administrar toda la campaña política a través de alguna administración que pues debe crearse una forma en que los partidos día a día tengan un reporte de su inversión en la campaña y que sea el tribunal el que lleve esos controles. El fideicomiso ya en parte ha demostrado que se puede hacer. Ya sería crear esa reforma, ese método, una nueva ley, una modificación al Código Electoral y lograrlo. Porque el bono siempre ha sido un problema también para efectos de que hayan financistas o financieras no muy claras que compran un bono Z o un bono incluso B, C y D, depende de cómo está el partido, sabiendo que difícilmente ese bono va a tener fondos para ser cubierto. Entonces siempre de alguna forma hay una donación ahí velada y eso debe quitarse porque beneficia solamente a los que son atrevidos y no tienen los escrúpulos suficientes para evitar hacer este tipo de cosas en una campaña electoral. Don Olivier, muchas gracias por atendernos esta tarde y brindarnos sus opiniones, aunque esté afectado de la garganta. Muchísimas gracias, don Olivier. Bueno, con mucho gusto, a la orden. Gracias a don Olivier Pérez, presidente del Partido Acción Ciudadana. Estaba buscando una nota de Noticia Monumental del 10 de febrero que publicó mi compañero Alexander Rivera, donde dimos a conocer que 13 partidos emitieron 24.800 millones de colones en bonos para financiar la campaña, 37% más de lo que finalmente entre todos pueden cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, que 37% se quedó sin poder cobrar sus bonos. El órgano electoral distribuirá 18.000 millones de colones aproximadamente entre las agrupaciones que alcanzaron el 2 de febrero 4% de apoyo o los que colocaron al menos un diputado en el Congreso. En el mejor de los casos, les decíamos, el Tribunal de Elecciones entregaría esos 18.000 millones a los partidos que debidamente justifiquen sus gastos y aún así el 37% de los certificados emitidos se quedaría absolutamente sin valor. Liberación Nacional, el Movimiento Libertario y el PAC, solo que el PAC no se lo dio a gente, sino que era para responder por un fideicomiso, fueron los que más aprovecharon este recurso. Liberación, como lo decía Diego ahora, emitió 8.375 millones de colones en bonos en series A y B. Un solo certificado de primera categoría costaba 7.875 millones, que era un fideicomiso también al que estaba respondiendo Liberación Nacional. Mientras tanto, el Movimiento Libertario y el PAC emitieron 4.500 millones. El PAC lo usó para respaldar su fideicomiso. Vamos a ver quién más. Aquí lo tengo. El PUSC imprimió 3.500 millones en bonos A, B y C. El Frente Amplio dispuso de 2.000 millones de colones en 3 series, A, B y C. Renovación Costarricense de Justo Orozco usó 850 millones de colones en categorías A y B. El PASE emitió 300 millones en clase A. Patria Nueva, que no alcanzó, vamos a ver, hay 5 partidos que no alcanzaron el 4%, ni lograron colocar a ningún diputado y que no tienen derecho a un 5% de deuda política. Patria Nueva, 200 millones de colones
Avance Nacional 150, Viva Punta Arenas 125 millones A, B y C, el Partido de los Transportistas y el Partido Igualdad y Democracia 75 millones. Estos, los bonos que colocaron, no los pueden resarcir de la plata de la deuda. Y esto nos enfrenta a una situación que no es equitativa, pero además que es casi un engaño para la gente que compra los bonos, Diego. Hay dos reflexiones con lo que estamos hablando que son muy oportunas con estos datos. Una que pasa por un estudio, si se quiere, por una academia que compare, que estoy seguro, que compare cuánto es lo que se coloca o se colocaba por bonos y cuánto por fideicomiso. Y con las regulaciones desde los bancos y más controles, no es difícil apostar porque será menos lo que finalmente se presta en un fideicomiso que por los bonos. Y la otra pasa por una pregunta que hay que hacerle a los partidos políticos que colocan bonos, y es decirle y preguntarle a esos partidos políticos: miren, señores, ustedes a la gente a la que le venden bonos le explican qué es lo que le están vendiendo, le explican esto que estamos hablando de las series, o acaso será que llegan a venderlos como una lotería donde la persona cree que ese 10% lo va a tener fijo de ganancia, cuando después se puede dar la gran sorpresa de que su partido político no solamente partamos del hecho de que sí supera el 4% de votos y entonces tiene derecho a la deuda política, pero que no puede cobrarlo porque había toda una prioridad de bonos de previo a cancelarse al de aquella persona. Y esto pasa por responsabilidad de cada agrupación política, y cada agrupación política sin duda tiene que revisar sus mecanismos y cómo está informando a sus militantes respecto de esos bonos que tienen. Enhorabuena que este tema siga siendo tema, y enhorabuena esa posibilidad que la tendrá el tribunal, y no va a echar un paso atrás en insistir en lo perverso de esta figura justamente por estos temas que estamos conversando. Dice Adolfo JSCR en Twitter, pero extraoficialmente las campañas son de casi 4 años, al menos las dos últimas fueron prácticamente de 4 años. ¿Cómo lograr evitar desde el Tribunal Supremo de Elecciones este tema? Bueno, con elecciones municipales a mitad de periodo, a partir del 2016, creo que entramos incluso en un ciclo permanente. Sí. Las elecciones municipales, ya el Tribunal Supremo de Elecciones pues está de lleno preparándolas. Hay una broma muy ingrata para los funcionarios electorales, es que trabajamos una vez cada 4 años. Sí. Esa ingrata broma... Ahora es una vez cada 2. Ahora dirán que será una vez cada 2. Sigue siendo ingrata, o sea, desde ya, y en unas elecciones como las municipales, que logísticamente son muchísimo más complejas, la organización electoral está en forma permanente preparando los procesos. Igual deberían estarlo los partidos políticos. Estamos hablando de financiamiento, no podemos dejar de lado el tema, por ejemplo, de los recursos que tienen los partidos políticos para invertir en capacitación, porque estatutariamente los partidos políticos están obligados a hacer una reserva para utilizar esos dineros solo para capacitación. Y cuando uno revisa las arcas partidarias, las reservas que tienen en capacitación, tienen un montón de dinero allí guardado que no lo utilizan. No están capacitando sus cuadros, no están capacitando ciudadanía en general, que podrían hacerlo por igual. Y entonces también esto pasa por revisar. Tenemos partidos que únicamente lo son de cara a una elección, cuando lo que quisiéramos es que lo sean en forma permanente, no necesariamente en campaña. Pero claro, cuando tenemos una deuda política que reconoce todos los gastos a partir de la convocatoria a la elección, que la convocatoria lo es 4 meses antes, vamos a tener partidos políticos que se van a aprovechar de ello y van a estar pues haciendo lo propio respecto a liquidaciones. Pero también entender, o sea, un partido político no solo se trata de banderas, no solo se trata de spots publicitarios, hay toda una administración, una organización, estábamos hablando de capacitación, que el Estado con la deuda política se las puede retribuir. Y por allí pareciera que nuestros partidos políticos, aquí hablo como un todo, no de uno solo en específico, todos nuestros partidos políticos parece que están en deuda respecto de la responsabilidad que pueden asumir en formación, en capacitación, en sus cuadros, y que trabajen pues a tiempo completo. Pregunta Jimmy X Who. Dice: la deuda política debe convertirla en parte en asignaciones en especie. El Tribunal Supremo de Elecciones compra tiempo al aire, por ejemplo, y reparte de manera equitativa. Y para los partidos darle un techo en minutos de pauta que no pueden superar. Si quieren comprar, pueden hacerlo con publicidad aparte.
Es parte de la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones en este proyecto de reforma que es de abril del 2013, que incluso desde el 2001 ya se mencionaba tanto respecto de que se eliminaran los bonos de la deuda política como también las franjas electorales, aunque pero en el 2001 no se llamaban así. Y en el 2009 no le salió en la reforma. No apareció, quedó allí y el tribunal lo entiende como un tema en el cual no va a soltar el dedo de ese renglón. Pero la elección del 2014 dejó entrever la importancia de que este tema siga siendo tema. Y pasa por lo que hablábamos, abaratar los costos de las campañas, lograr transparencia y al menos lograr un piso. Porque las franjas electorales lo que buscan es un tiempo, como se menciona en la misma pregunta, es un tiempo mínimo donde todos por igual o con algunas reglas de juego que pueden variar, tengan al menos algunos minutos para divulgar sus ideas, su pensamiento político. Y en esto, pues no hay una ocurrencia del tribunal, se está siguiendo estas experiencias exitosas en América Latina y la apuesta lo es por lograr al menos un mínimo que lleve a mejorar condiciones de equidad. No solamente la misión de observación de la OEA apuntaba a como uno de los principales puntos a revisar en lo que son los procesos electorales en Costa Rica, sino también desde el 2001, la Carta Democrática, en aquel tristemente célebre 11 de septiembre del 2001, ya advertía que los retos de los estados pasa en mucho por revisar campañas que sean equitativas y revisar costos y el abaratamiento de esas campañas para los partidos políticos. De manera que sí, franjas es un tema que está allí, es un tema, lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, es un tema estrella porque evidentemente es una de las medidas, si se quieren, más revolucionarias. Es un tema que no es sencillo, es un tema donde se mezclan muchos intereses. Hay que, en la balanza, en el fiel de la balanza, por un lado está la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa, pero por otro también está ese derecho a la información, ese derecho y esa equidad a la que aspiran todos los partidos políticos de al menos un piso. Encontramos muchas alternativas, muchas opciones. México tiene 45 minutos al día. La propuesta del tribunal, y pequeño paréntesis, que no está escrita en piedra, está escrita para que sea discutida. Lo que propone son 30 minutos diarios. No es cierto que la propuesta del tribunal, porque se ha querido decir que lo es solo para ahora prime time, como se le conocen los medios, sino para ser distribuida a lo largo de todo un día. No es cierto que incluso en modelos como el chileno, mexicano, brasileño, que se prohíbe a los partidos políticos contratar, el tribunal va por una apuesta intermedia, donde los partidos políticos podrían contratar hasta un 100% de lo que tienen derecho por franjas, de manera que hay posibilidad de inversión, no es que se elimina del todo. Es una franja donde no se regula, esto es un tema importante, en absoluto se toca contenido. Hay libertad de expresión, no se trata esto de limitar ideología política alguna, cada partido político tendrá su tiempo y hace uso como mejor lo estime. Esto no toca en absoluto programas de opinión, de formación, de discusión, porque también en algunos momentos se ha querido, no sé si se ha malinterpretado, pero el tema es ese, el tema es tantos minutos al día que el tribunal distribuye entre los partidos políticos para que tengan por lo menos un mínimo de igualdad de condiciones donde se divulgan sus ideas. Ahora bien, porque uno de los intereses y digo, aquí podemos hablar del tema que sea, porque es un programa muy transparente, pero uno de los intereses es el de los medios, que en algún momento nos hemos opuesto, Diego, a el tema de las franjas electorales per se. Pero a mí me llama la atención un dato, en esta elección recién pasada, y que yo, digamos, ya nunca había visto ya en temas administrativos, cuántas cuñas se le daba al tribunal, que normalmente es tiempo del Ministerio de Educación Pública, si no me falla la memoria, y se le dieron al tribunal. Por ejemplo, en esta elección pasada eran 12.190, si no me falla la memoria, cuñas distribuidas en todas las emisoras nuestras. Yo en algún momento me pregunté por qué el tribunal no agarra, y no sé si es una imposibilidad legal actual, no agarra las 12.000 cuñas ya hoy y las reparte entre los partidos políticos. Es un tema interesante también, pero con sus diferencias. Nos encontramos que la ley de radio, ley de los 40, reformas en los 50, tiene un articulito, el articulito 11 de esa ley de radio, que le da media hora
siempre, en todo momento, al Ministerio de Educación Pública. Lo cierto es que el Ministerio de Educación Pública no lo ha regulado. No la usa. No la utiliza. Hay algunas explicaciones donde incluso al no estar reglamentada de previo, pareciera que en algún momento la intentó utilizar, pero esa media hora que es semanal, el uso que se le daba, en tanto no existía una reglamentación, lo era a las 3 de la mañana, donde tal vez no tenía la divulgación del caso. Lo cierto es que la misma ley de radio establece que lo es para programas de formación, de educación cívica a la ciudadanía. Y en una elección, de previo a la elección, con la convocatoria y hasta el día de la elección, esa media hora del MEP pasa a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, con competencia interpretativa, reglamentó esa media hora y por primera vez en el 2014, desde la convocatoria en el 2013, en octubre, tuvimos la posibilidad de entonces sí tener ese uso de la media hora. Por ley, el mandato, se distribuye. Por ley, el mandato lo es para programas de motivación, de formación, y lo es para el Tribunal Supremo de Elecciones, no necesariamente para los partidos políticos. Creo, es un tema que se puede ponderar, si finalmente el franjas tiene que revisarse en el Código Electoral o en la ley de radio. A mi modo de entender, y en esto el Tribunal Supremo de Elecciones así estímulo visualiza, entiende que esa media hora semanal es para otra cosa. Es para estos fines educativos, de formación cívica, ciudadana. Es una media hora donde, por ejemplo, el IFET, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, mucho puede propiciar para comunicarse con la ciudadanía. No necesariamente, entonces, para los partidos políticos. Allí es donde el tribunal entiende que sería otra media hora, que no sería semanal, sino que sería diaria, la propia de franjas que se propone en el proyecto de ley, la que permitiría ese espacio del que estamos hablando para los partidos políticos. Ahora bien, Diego, hablando de este tema, ustedes han establecido el impacto, porque a mí me ha llamado la atención, y hablando claramente con Diego, esa es la diferencia de interpretación que existe en el tema actual de las franjas, pero ustedes han determinado el impacto que tiene, porque yo recuerdo que estábamos aquí en este programa y entonces salía una cuña de, no me acuerdo cuál era el eslogan, pero invitaba a la gente a votar. Han determinado ustedes, igual que lo hacemos con las encuestas, de que la gente se decide en los últimos 3 días, y que lo que más ha pesado, según otros estudios, son los debates, ¿verdad? En buena hora, digamos, que no es la publicidad, sino los debates, el impacto que tiene esas campañas en el voto, Diego. Nosotros estamos como tribunal, como instituto, justamente en tareas de evaluación, de análisis, de gestiones de calidad respecto de todo el proceso electoral, y estas cuestiones se ponderan. Sí que es cierto que el mismo tribunal ha entendido y entendió en su momento diferentes momentos para los mensajes que quería comunicar para la ciudadanía. Octubre y noviembre fueron meses oportunos para recordar a la ciudadanía que vivir en democracia trasciende las elecciones. O sea, se trata de tolerancia, se trata de participación, se trata de respeto, se trata de no rayar por la derecha, de no tirar la basura al piso, trasciende lo que son elecciones. Y ya de cara a la elección, pues el mensaje sí lo fue con un énfasis en votar, como una de las tantas formas de participación. No tengo a mano, pero sí recuerdo algunos estudios donde se daba este seguimiento, y sí que es cierto que en el caso de Monumental, de canales de radio, hay un cumplimiento, incluso hasta se superan los 30 minutos semanales, que eso hay que mencionarlo en su debido reconocimiento. Cuando algunos otros no lo cumplían, otros más bien iban más allá. Y sí que es cierto que está pendiente todo el tema de impacto. Te pregunto el impacto porque cuando uno ve el abstencionismo, por ejemplo, que voy a hacer un comercial aquí, a mí me paró el pelo el abstencionismo de Colombia, ¿verdad? 60% el fin de semana. Algunas agencias internacionales le meten ahí el cintillo de en Colombia el voto no es obligatorio. Aquí es obligatorio, pero no hay sanción, entonces finalmente es lo mismo. Ya es facultativo. Sí, es facultativo finalmente. Digamos, es un deber, pero no hay una sanción por el incumplimiento, entonces finalmente en la práctica es igual. La falta de ir a votar, el abstencionismo, se sigue manteniendo, se ha mantenido en los últimos 10 años, en las últimas 3 elecciones presidenciales prácticamente.
En la de 2014 fue la primera vez que hicieron un uso de eso, pero el abstencionismo no disminuyó. No, finalmente, y no pretendo que me respondas ahora en particular, pero tal vez sea un motivo de análisis pensar en el contenido de esas franjas, ¿verdad? No, hay varias reflexiones. Evidentemente el tribunal seguirá haciendo uso de esa media hora de la ley de radio y seguirá aprovechándolo. Incluso hasta el tribunal ha dado un paso, trasciende con un programa radial en Radio Nacional, donde intenta tener un canal de comunicación directo con la ciudadanía. Y sí que es cierto que el tribunal en su comunicación pues entiende lo oportuno de esto. No los tengo a mano, pero sí que lo digo con toda la transparencia del caso, en las evaluaciones que el tribunal hace, la valoración es positiva respecto de los mensajes y respecto de lo que se ha querido transmitir. Y tan positiva es que esa media hora semanal se sentía en radio y en televisión constantemente, y hay mediciones al respecto. Ahora, no, lo que quiero insistir en esto, eso es por un lado el mensaje que el tribunal quiere transmitir a ciudadanía. En franjas es el mensaje que a los partidos políticos les vamos a dar para que le transmitan a la ciudadanía, donde incluso el tribunal lo que regula es tiempo, no regula fondo. Sí. Ya quedarán los partidos políticos qué es lo que van a decir. Sí. De allí entonces las diferencias de estos dos tiempos, pues para no confundirlos. Respecto a abstencionismo, varias reflexiones. Bueno, el tribunal hace lo propio con estudios con la Universidad de Costa Rica y el propio Instituto de Formación y Estudios en Democracia, después de cada elección, y lo que nos encontramos desde el 2002 son una gran variedad de factores que explican el fenómeno del abstencionismo. Lo importante acá, me parece, de cara a la ciudadanía, es diferenciar el abstencionismo técnico del abstencionismo político, por lo menos que así le llamo yo. Una cosa es la persona que no va a votar porque no puede, porque el centro de votación está muy lejos o porque la Junta no abrió del todo, y otra cosa es el que no va a votar porque no le da la gana. Sí. Bueno, o la gente que tiene una imposibilidad material para votar, porque los patronos estamos obligados, por ejemplo, a darle tiempo a nuestros empleados para votar, pero yo me imagino, no sé, el caso de un o una periodista, en un caso hipotético, que yo tenga el día de las elecciones trabajando, y yo le digo, bueno, le doy una hora y media para ir a votar, y resulta que vota en golfito. Claro. Por ejemplo, hay una incapacidad material para ir a votar. Eso podría llevarnos en casos, digamos, excepcionales, pero donde no es la logística electoral la que podría estar jugando. Sí. Porque lo que los estudios nos demuestran y nos dicen es que técnicamente el abstencionismo técnico de este país, por muy pocos casos, es decir, una persona se ve en la imposibilidad de votar, salvo cuestiones como estas que ya pasan más por un asunto laboral, pero no por cercanía de la Junta Receptora de Votos. Sí. Porque claro, en una buena planificación uno podría decir que pasó el domicilio. Exactamente. De previo a la convocatoria, haga un traslado a domicilio y allí puede votar. Pero entonces quiero insistir en el tema de diferenciar el abstencionismo técnico del abstencionismo político, porque lo que los estudios nos dicen es que hay un 9% que es el núcleo duro de abstencionistas. Es el que nunca va a votar. Un 9%. Ese es el que dice no va a votar, pero ni aunque sea su mamá la que se está postulando. En este porcentaje, que básicamente es el núcleo duro del abstencionista, se mantiene desde hace mucho. Tuvimos un abstencionismo histórico, sumando ese 9 que llegaba al 18% como hasta las elecciones del 98. Y es ahí donde se da un brinco a un 30%. Y curiosamente, con algún pico en el 2006, que estaba como en un 35%, más bien está regresando a ese 30%. Y pareciera que se estabiliza. Y aquí, por supuesto que desde el tribunal interesa que vayan a votar todos y que voten los más. Pero mucho cuidado con satanizar el abstencionismo. Porque lo cierto es que niveles de participación en un 70%, con abstencionismo del 30%, son niveles altos, son niveles importantes. Por supuesto que ojalá votase el 100%, pero cuando hacemos comparaciones con los porcentajes de abstencionismo en Estados Unidos, en Suiza, con su democracia participativa y su referéndum, quedamos en una posición privilegiada.
Argentina en noviembre del 2013, con elecciones donde el que no va a votar tiene una sanción económica, tenía un abstencionismo del 25%. Personalmente estoy muy en contra de pensar en sanciones para que la gente vaya a votar, porque si no le meten una multa. Ecuador tiene un abstencionismo bajísimo, pero la gente va a votar porque le marcan un carnet de que votó, y si no tiene ese sellito no puede hacer toda una serie de trámites administrativos. En Ecuador el problema es que la gente va a votar por votar, entonces crece voto nulo, crece voto en blanco, crece el voto por quien sea, se pierde en inteligencia de voto. Yo personalmente apuesto por una democracia que entiendo madura, que entiendo inteligente en ese voto, en esa decisión que toma. Es notable, y esto a propósito de impacto. Usted nos preguntaba, bueno, ¿está sirviendo o no esos mensajes del tribunal? Uno de los mensajes que el tribunal transmite, y ha venido insistiendo en ellos desde hace varias elecciones, es que el voto nulo y el voto en blanco no cuenta. Cuando revisamos ya las estadísticas del 2006 a la fecha, uno ve cómo, a pesar de que el padrón electoral crece, está disminuyendo el porcentaje de esos votos. Y el tribunal ha insistido, es un voto que políticamente tiene un peso, esto no lo duda nadie, pero jurídicamente es falso que se sume al candidato más votado, es falso que cuente para deuda política o para lograr el 40%. Ni para el 40%. Un voto en blanco, un voto nulo es un voto perdido. En términos históricos, cuando uno revisa una insistencia del organismo electoral en mensajes como este, y cuando ya eso se refleja en números, pues uno podría decir que efectivamente ese impacto es positivo. Y disminuyó en forma importante incluso porcentualmente en el 2014. Esa es la lucha del tribunal. El tribunal sirve una mesa para 3 millones de comensales, y al tribunal, al país le cuesta lo mismo si va, en términos económicos, si van a votar los 3 millones, así llega a votar una persona. Y aquí es donde importa que el ciudadano tenga esa reflexión, porque por ejemplo en el voto en el extranjero, mucho se criticaba el alto abstencionismo en el voto en el extranjero y lo costoso de ese voto. Pero en el extranjero le cuesta exactamente igual al país que vote una persona o que voten todos. Sí. Además de que el voto en el extranjero pasa por toda una serie adicional de explicaciones, desde invierno, desde distancias largas al recorrer, que es la que explican el abstencionismo en forma diferenciada, que de hecho no se diferencian mucho Costa Rica de otros países en esas tasas. Bueno, el riesgo de perder las elecciones internas, voy a ir a una pausa comercial. Hoy ya llevamos una hora seguida conversando del tema. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a abrir la línea telefónica. Entiendo hoy también que es un tema de mucho fondo. Así es que igual vamos a abrir la línea telefónica para que usted llame y participe con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. 12 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos hoy si se debería de eliminar los bonos electorales. Con el bagaje que hemos intentado dar en esta hora de discusión ya con Diego Brenes, secretario del IFET en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde también nos acompañó Olivier Pérez, el presidente del PAC, en línea telefónica. Quiero abrir la línea, precisamente 905-222-0000, para preguntarles a ustedes, que son un público muy fiel y que normalmente oye Matices entero, para ir entendiendo qué son los bonos, para qué sirven, por qué no deben existir según el Tribunal de Elecciones, que nos digan a nosotros al 905-222-0000 si ustedes creen que debería eliminarse los bonos electorales, o también si ustedes harían algún cambio en la manera de realizar las campañas políticas. 905-222-0000. Entiendo que es un tema profundo, así es que vamos a dejar la línea abierta en cualquier momento para que usted pueda comunicarse con nosotros. 905-222-0000. Diego, lo cierto es que están en un zapato político. En un zapato político significa que las reformas que ustedes proponen tienen que pasar por los partidos, que en la sala constitucional quedó clarísimo. Bueno, antes de la pregunta vamos a la llamada. 3:14, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Edwin León. Don Edwin, gracias por llamar, adelante. Este es un tema bastante complicado. ¿Sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos lo que se estila es que cualquiera puede hacer donaciones para la campaña política siempre y cuando sea totalmente transparente. Yo creo que ese es el verdadero meollo del asunto, que
En Estados Unidos, por ejemplo, corporaciones grandes, inclusive que cotizan en la bolsa, aportan a uno y otro partido, pero es totalmente publicado, público y notorio, de tal manera de que no hay ese problema de contribuciones fantasma o no bien documentadas, como ha sucedido en el pasado con esta cuestión de los bonos. Gracias, don Edwin, por compartir con nosotros su opinión esta tarde. Ahora sí se nos llenó la central. 3:15, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes, ¿cuál es su nombre, caballero? Denis Esquivel. Denis, gracias por llamar, adelante por favor. Gracias. Sí, mi comentario va en dos vías. Uh-huh. La primera es que considero que 2 meses es un tiempo suficiente para una campaña política, para que los candidatos expresen sus ideas, sus planes de gobierno. Y lo segundo, que el Tribunal de Elecciones debería de tener para la próxima elección el voto digital, que no sea necesario que las personas tengamos que movilizarnos para votar, que en cualquier parte que usted se encuentre del país pueda votar. Gracias, Denis, por compartir con nosotros. Interesante los 2 puntos, 905-222-0000, para que usted nos cuente sus apreciaciones sobre el proceso electoral. Estamos preguntando si se deberían eliminar los bonos electorales, pero podemos ir mucho más allá y escuchar sus propuestas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Luis Aguilar Robles, de la Tigre San Carlos. Don Luis, gracias por llamar. Igualmente, adelante. Sí, vea, son 2 cosas, dos cambios que ya el PAG había tratado de incorporar desde hace 3 años. Uno es las campañas cortas. Las campañas tienen que ser cortas. Luego el gasto no tiene que ser tan exagerado. De hecho, nosotros renunciamos al 50% de la deuda política. Y la otra ahí para la autoridad del tribunal, que yo le ofrezco toda la ayuda para que el voto electrónico se pueda dar en las mesas electorales de la Tigre San Carlos. Yo soy el presidente del comité ejecutivo del PAG acá, y nos gustaría que eso se pusiera en práctica acá en el distrito. Toda la ayuda y toda la colaboración. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, don Luis. Un saludo hasta la Tigre de San Carlos. 3:16. Vamos a recibir una nueva llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marianela Alonso. Marianela, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo pertenezco al partido cantonal, el Partido del Sol en Santana. Uh-huh. Y me parece que el tribunal debería hacer de verdad un estudio para determinar cuál es la forma de financiamiento de los partidos cantonales. En realidad, a nosotros nos cuesta muchísimo, si no es en temporada electoral, es muy difícil que obtengamos recursos. Y a como está el código electoral en este momento, eso nos imposibilita cumplir con muchos de los requisitos que el código establece. Por lo tanto, eso nos evita poder ser o estar sujetos a la deuda pública, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que el tribunal debería hacer un esfuerzo por revisar eso y tratar de que sea más justa la distribución de los dineros en campaña electoral para que los partidos cantonales puedan mostrar su oferta. Gracias, Marianela, por compartir con nosotros su posición. Son las 3:18. Gracias a Marianela, a Luis, a Denis y a don Edwin. Vamos a la pausa, regresamos con los últimos minutos ya para tocar algún tema que nos tocaron nuestros oyentes y plantear la pregunta del zapato político a la que me refería con don Diego Brenes. 3:18, vamos a la pausa, regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad.
Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Voy a finalizar con voto electrónico, pero no quiero dejar pasar la pregunta del zapato político, Diego. Las reformas que ustedes quieren pasan por la Asamblea Legislativa. Esto obligatoriamente pone a los partidos políticos a ser protagonistas. ¿Cómo convencer a los partidos políticos de apoyar estas reformas, Diego? No, sin duda, la decisión final es una decisión política, ¿sí? Y tienen los señores diputados la palabra. La propuesta del tribunal no está escrita en piedra y es una propuesta para que sea discutida, analizada, pero sí que el Tribunal Supremo de Elecciones, la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones insiste en que lo importante es ese asesoramiento técnico que tengan de parte del Tribunal Supremo de Elecciones y tampoco pues acudir a ocurrencias de último minuto respecto de propuestas que no han sido planificadas. Aquí estamos hablando de propuestas que vienen desde el 2001, estamos hablando de elecciones que reflejan esa inequidad. El tribunal lo que propone es financiamiento oportuno para los partidos políticos, esto les beneficia, propone abaratar las campañas, les beneficia a los partidos políticos. Hay una mayor equidad que beneficia a partidos políticos y beneficia a ciudadanía como un todo y por supuesto transparencia. Y el tribunal no quiere y no va a ceder respecto de que los controles que hoy en día ya se tienen se mantengan. De manera que es una propuesta que se hace pensando en beneficio de los propios partidos políticos como un todo. Ya tendremos esas oportunidades de negociación con los señores y señoras diputados, pero lo cierto es que también por constitución política la Asamblea Legislativa está obligada de consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones si está de acuerdo o no con una eventual reforma electoral. Esta es la propuesta del tribunal, pero otras propuestas que aparezcan de otros grupos políticos tienen que ser consultadas al tribunal. Incluso 6 meses antes de una elección y 4 meses después de una elección, el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones es vinculante. No podría la Asamblea Legislativa aprobar una reforma electoral. Algo que no le parezca al exactamente. Tribunal. Y en el resto del periodo, si el Tribunal Supremo de Elecciones no está en acuerdo, se requiere una votación calificada. De manera que tiene el tribunal sus armas en la Constitución política para defender también sus objetivos y lo que estima son reformas necesarias. Ahora bien, nos quedan 2 minutos de programa nada más. Así es que, Diego, ¿cómo vamos con el tema del voto electrónico? Es interesantísimo. La gente, y muchas por añoranzas, quería la huella, que regresemos a la huella. La huella se eliminó porque la gente votaba con la huella y el tribunal tiene la base de datos para verificar por quién vota una persona. De manera que entonces el voto no sería secreto. Era por transparencia. Con el voto electrónico sucede un poco lo mismo, porque no tenemos hoy en día un sistema que garantice que en el voto electrónico el voto sea secreto. Porque podemos tener usted en su casa con su computadora, usted se registra con una firma digital, que no todos la tienen, pero usted puede decir que usted es don Randall Rivera quien está votando. Pero ¿cómo el organismo electoral garantiza que usted no tiene una persona a su lado viendo por quién usted está votando? Y esto es un tema donde incluso en Holanda, que tenía el voto electrónico desde los 60s, por un referéndum se eliminó en el 2008, y donde en Alemania el voto electrónico se declaró inconstitucional. Hay que revisar los pros y los contras del voto electrónico. ¿En qué ayuda el voto electrónico? A Brasil, con 200 millones de brasileños, con un padrón electoral de 150, ellos requieren la urna electrónica para poder contabilizar esos votos, porque si no nunca terminan. Igual México, con un padrón electoral importante en números. Nosotros con el sistema que tenemos, con una buena transmisión de datos, a las 8 de la noche ya tenemos un resultado importante en términos porcentuales, a las 10 de la noche, salvo resultados electorales estrechos, no pareciera que se justifique poner en riesgo una elección, porque además hay que hablar qué entendemos por voto electrónico. Si es una urna, que es votar en el aparatito para que el aparatito reporte, o si bien estamos hablando de un padrón electoral en línea, donde la persona vota en Heredia, se le excluye del padrón para que no sea muy vivillo y vaya a votar a San José y vote 2 veces o más veces. Yo estoy seguro que un hacker existe por cuestiones menos interesantes, como traerse abajo un padrón electoral en línea. Y hasta que la magistratura electoral no tenga una certeza de un padrón electoral en línea blindado contra cualquier ataque, difícilmente ese paso se va a dar. Bueno, Diego, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los radioescuchas, a los televidentes que no saludé antes, y también a todos aquellos que con estas interesantísimas propuestas nos acompañaron en esta rica tarde. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron en esta nueva edición de Matices. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2 de la tarde de nuevo con Matices en un muy interesante programa con muchísima actualidad. Eso sí, hasta mañana. En la mañana les contamos de qué se tratará el programa de la tarde. Feliz tarde a todos. Matices por Radio Monumental.